Ayer vamos a trabajar dos muy interesantes de aperturas, ¿verdad? Que es la apertura inglesa y el gambito de dama. Voy a comenzar con el gambito de dama, que es una de las aperturas más comunes. Normalmente también cuando hay jugadores que empiezan con inglesa, en muchos de los esquemas también se llega a transponer a gambito de dama, ¿verdad? Porque, bueno, son aperturas cerradas. Por ejemplo, el gambito de dama es con, voy a voltear el tablero para tener las blancas de este lado, se forma mediante las jugadas D4, D5 y C4, ¿verdad? Por ahí vi en algunos textos que dicen que este gambito no es gambito, o sea, a ver si me entienden. Gambito es un sacrificio de peón para obtener actividad, para obtener alguna compensación. Y en una de las enciclopedias dice, bueno, el gambito dama no es tan gambito, porque si las negras aceptan el peón, el blanco lo puede recuperar inmediatamente, ¿no? Claro que aquí no sería tan bueno desarrollar la dama, pero es cierto, ¿verdad? El gambito de dama no es tan regalo como el gambito de rey. Normalmente en el gambito de rey sí hay muchas variantes en las cuales, si quiere el negro tratar de quedarse con el peón, es más factible que en el gambito de dama. Por eso mencionaban mucho que en el gambito de dama dice, pues ni tan gambito, ¿por qué? Porque si el negro lo quiere, lo puede recuperar. Pero bueno, este es el gambito de dama, donde, ¿cuál es la idea? Pues la idea del blanco es tratar de alejar al peón central de D5 que lucha por la casilla 4. Entonces, si este peón captura aquí, entonces el blanco ya podría jugar. Es más, hay algunas líneas donde se juega E4 directo. Realmente los jugadores más cautelosos, y si quisieran recuperar rápido el peón, está compartiendo la pantalla. Momento, muy buena pregunta. Soy de la pantalla. Sí. Hay un error de aquí. Bueno, pero cuando menos las jugadas las llevamos mentalmente, que eso es importante. Bueno, como les comentaba, en el gambito de dama, ¿sí? Cuando se hace el C4, si se fijan, por ejemplo, como les comentaba, que decía un libro, un texto, dicen, pues el gambito de dama ni tan gambito, porque el blanco lo puede recuperar rápidamente. Aquí lo puede recuperar con dama a jaque y después dama por peón, ¿verdad? Ya se ve el tablero, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok. Entonces, pero bueno, no, el blanco no va a querer hacer eso. Entonces, como les comentaba, realmente la idea del gambito de dama es tratar de alejar al peón de D5 para que la casilla E4, el blanco la pueda dominar. Por ejemplo, si captura, ahí les digo, se podría jugar E4 inmediatamente, pero también hay muchos jugadores que quieren recuperar el peón rápidamente y juegan E3. Y si las negras quisieran defenderlo, sería un error muy grave, porque aquí el blanco tendría la jugada 4 para romper esta cadena de peones, y si juega A6, como pueden ver, el peón de A6 está clavado, no se puede capturar porque pierde la torre, ¿verdad? Entonces la forma para defender el peón de B5 pudiera ser C6, pero después de la captura en B5, C por B5, aquí podemos ver cómo la dama en la gran diagonal de H1 a 8 va a amenazar a la torre y no hay fuerza que defienda. Más bien ahí tendría que regalar un caballo que es menos valioso que la torre, pero perdería una pieza el negro, ¿verdad? Entonces realmente se llama gambito de dama, pero no es tan sacrificio, ¿verdad? Porque normalmente se recupera. Aquí las variantes, por ejemplo, que llegan a ser muchos jugadores, es el gambito de dama aceptado, pero no con la idea de quedarse con el peón, sino con la idea de después jugar su desarrollo normal y después luchar por el centro, pero regresan el peón y siguen luchando. Esto hasta nuestros días se juega mucho en muchos jugadores que son seguidores del gambito de dama aceptado, pero como les digo, no con la idea de quedarse con el peón, sino simple y sencillamente hacer la captura y luego continuar su desarrollo, ¿verdad? Entonces voy a regresar un poquito aquí lo que realmente se recomienda, y más bien aquí para los entrenadores, igual realmente para que un joven y que está iniciando en el ajedrez, pues debe entender que el desarrollo, la lucha en la primera fase del juego de ajedrez, que se llama apertura, pues es la lucha por el centro, ¿verdad? Y entonces aquí, después de gambito dama, existen dos líneas principales. Una es jugar E6, que es para entrar a esquemas de la variante ortodoxa, y otra jugada es jugar C6, que vamos a entrar a esquemas llamados eslava, que sería la defensa eslava o semieslava, ¿verdad? Que esta también C6 es utilizado últimamente por los jugadores de la elite, ¿verdad? Saben que los jugadores de la elite me refiero, pues, que serán a los primeros 20 jugadores del mundo, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con la jugada E6. Al hacer E6 estamos protegiendo al peón, y esta es una de las jugadas que cuando se empezó a jugar el gambito de dama, pues fue escogida por los grandes jugadores, ¿verdad? Después de E6 puede venir caballo C3, una jugada lógica de desarrollo, y las negras contestan con caballo a F6. Después
viene alfil G5, que vendría una jugada clavando al caballo, ¿verdad? Y aquí las negras tienen dos posibles respuestas. Una sería alfil E7 y otra sería una celada, que han caído mucha gente en esta celada. También se puede jugar caballo BD7. Yo, por ejemplo, les recomiendo mucho a los alumnos, por ejemplo, que jueguen este esquema. A mí la jugada caballo BD7 me parece muy interesante porque va a tener una elasticidad. Después va a jugar con un C6 y es la clavada que ejerce el alfil de G5 hacia la dama. Nos lo vamos a desclavar jugando C6 y después la dama desde D8 ir hasta la casilla A5, ¿verdad? Para clavar al caballo, que es una variante muy interesante. Aquí les comento que ¿por qué es una celada caballo BD7? Porque aparentemente el negro está perdiendo un peón, el blanco puede capturar, el negro captura, y si las blancas quisieran aprovechar que el caballo de F6 está clavado, capturando el peón, ya que si caballo podría comer la dama, pero aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí estamos hablando de uno de los dos tipos de clavada. Hay dos tipos de clavadas y esta es una clavada relativa. ¿Por qué relativa? Porque si al negro le conviene, puede sacrificar la pieza que está atrás, que en este caso va a ser la dama, la puede sacrificar si después va a conseguir algo beneficioso, algo que le brinde oportunidades o hasta como en este caso que va a ganar material, ¿verdad? Y la clavada es absoluta es cuando el rey es la pieza que está clavada. Entonces realmente se llama absoluta porque esa pieza está inmóvil. No se puede mover porque sería un movimiento ilegal, ¿verdad? Y entonces fíjense por qué es una celada, porque aparentemente aquí el blanco está ganando peón, pero el negro puede jugar caballo por D5 sacrificando la dama porque después tiene este jaque y la está recuperando, ¿verdad? Hace alfil D4 jaque, donde obliga a dama D2. Y aquí la jugada correcta no es comernos a la dama. ¿Para qué? Para no ayudar al rival a desarrollarse. Aquí lo correcto es hacer rey por D8 y en el momento que quiera, por ejemplo, si ya si nos hace A3, tenemos que comer. Si nos juega torre C1 con la amenaza de torre C3, tenemos que comer, ¿verdad? Porque en alguna ocasión un alumno me hizo un comentario, profe, es que yo me quiero comer ya la dama, porque ¿qué tal si después me equivoco y ya no me la puedo comer? Y lo que le comenté, me acuerdo que le digo, jovenazo, estamos en el deporte ciencia, siempre tenemos que analizar en el momento que tú veas que esa dama se te quiere escapar, que quiere cubrir la diagonal del alfil hacia tu dama, en ese momento te la comes, pero no es necesario porque aquí le ayudas al rey a desarrollarse. Por ejemplo, aquí hay una línea interesante, si E4, fíjense qué interesante, otra clavada. Ahora el peón no puede capturar al caballo porque ahora sí tenemos una clavada absoluta. Vamos a pensar que juega alfil D3, y aquí hay una jugada muy interesante para las negras. Y les digo, no es capturando hasta que nos obliguen, ¿verdad? Para no darle tiempos en el desarrollo. Y aquí hay una jugada muy interesante que conlleva otra celada. Caballo a F4. Y aquí podremos pensar, mira, ¿qué está pasando? El caballo no lo puede capturar porque el alfil está ejerciendo una clavada, ¿verdad? Al rey. La dama ya podría capturar al alfil. Pero si la dama captura al alfil, el caballo capturaría al alfil de D3 y después de que el rey, como es jaque, a esto le llamamos doblete, cuando un caballo amenaza al rey y se va a comer una pieza, rey, E2, y ahora capturamos la dama. Y aquí las negras consiguen dos piezas, ¿verdad? Obviamente porque hubo errores, pero en realidad aquí, por ejemplo, podría jugar una jugada normal, rey D1 para desclavarse, y ya le capturamos la dama porque ya se está moviendo y ahora podemos simplificar. Que uno de los planes generales que se tiene en el ajedrez es cuando se tiene ventaja material, pues obviamente nos conviene simplificar para acercarnos a un final e imponernos con esa ventaja material, ¿verdad? Bueno, esta es una celada muy conocida, pero bueno, realmente aquí fue un error, pero les comento, ha habido partidas y en Olimpiadas Mundiales donde las blancas han cometido este error. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ok, la jugada C por D5 en sí no es mala. La jugada E por D5, sino la jugada caballo por D5. Por ejemplo, aquí hay una estructura llamada carga cuando las blancas juegan E3 y esta estructura de peones que ustedes pueden ver de las blancas y aquí de las negras, esta estructura se llama la estructura Kasbah. Aquí normalmente las negras juegan con alfil E7, caballo F3, enroque corto, alfil D3, el negro hace C6 y aquí lo que va a tratar de hacer el blanco es un ataque que es típico en este tipo de posiciones, va a tratar de hacer un ataque llamado el ataque minoritario o el ataque de las minorías. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tiene menos peones en un flanco, con esa minoría de peones va a atacar a la mayoría y en este caso va a intentar
B4 y B5 para atacar a estos peones. Yo les comento porque realmente muchos jugadores que son bastante técnicos les gusta jugar de este modo. Les gusta jugar porque realmente, si se fijan, no arriesgan mucho y en realidad aquí, como pueden ver, okay, aquí como pueden ver, el blanco está jugando muy seguro. Aquí, por ejemplo, los planes generales podrían ser el torre E8, por ejemplo, bueno, aquí le toca al blanco enroque corto, torre E8, normalmente se coloca la dama en C2, el caballo a F8. Entonces, las negras van a tratar de buscar contrajuego en el flanco de rey y el blanco, como les digo, a tratar de hacer B4 y B5. Ustedes me preguntarán, ¿qué es lo que logra el blanco al tratar de hacer B4, B5? Pues hay dos maneras. Si logramos capturar, le vamos a dejar, si toma con peón, por ejemplo, le vamos a dejar un peón retrasado en una columna semiabierta para nosotros, la columna C. Si el negro nos captura, le vamos a dejar el peón de D5 aislado, ¿verdad? Perdón, este peón quedaría aislado, si en el momento cambia. Y si hace un C5, pues podemos capturar y tratar de buscar una debilidad. Realmente en México muchos jugadores juegan así, pero donde he visto más este estilo es el estilo europeo. Muchos de los jugadores europeos les gusta jugar con pequeñas ventajas, pero que sean seguras y este tipo de posiciones las manejan muy bien, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, unas continuaciones normales serían jugar ya la jugada torre B1. ¿Para qué es esta jugada? Para ya mandar el peón B4, B5. Aquí las negras pueden hacer A5 para impedirlo y el blanco hace A3 para igualmente llegar a hacer B4. ¿Qué es lo que logra el negro? Que cuando le hagan B4 puede capturar y cuando menos le da actividad a su torre. Aquí, por ejemplo, hay una jugada muy interesante que es caballo G6 y si B4 se captura y aquí las negras podrían jugar con caballo E4, propiciando cambios y tratando de poder ver cómo mandar sus fuerzas hacia el flanco del rey. Alfil por alfil sería la jugada correcta, dama por para proteger aquí en E4, y hay partidas donde las blancas juegan caballo D2 que tienen que tener mucho cuidado, porque después de caballo por caballo, dama por, el negro puede iniciar un ataque al flanco del rey, ¿verdad? Estas son estructuras típicas, le digo, es la posición Carlsbad que se juega muchísimo, ¿verdad? Ahora aquí, como pueden ver, las amenazas son, por ejemplo, alfil H3 sería una amenaza. ¿Por qué? Porque si el peón de G2 lo logramos desviar, vamos a tener un doblete en la casilla F3. Y entonces aquí no puede jugar F3 porque le están comiendo el peón de 3. Entonces aquí tiene que jugar con mucho cuidado porque si le amenazan un alfil H3 y demás, ¿verdad? Pero bueno, aquí podría haber jugado algún otro movimiento. En este caso, en algunos casos, el blanco captura alfil por caballo, peón por, para evitar este tema. Y después de caballo de 2, ya sea que proteja con alfil, las blancas pueden seguir con su ataque en el flanco de dama, ¿verdad? Y aquí el negro tiene que intentar buscar un contrajuego en el flanco del rey. Y aquí la negra lo que quieren demostrar es uno de los viejos dichos que se comentan mucho en el ajedrez, ¿verdad? Que la mejor defensa es el ataque. Bueno, si me atacan por un ala, pues yo podría intentar un ataque por el otro ala, ¿verdad? Bueno, esto sería la variante conocida como la variante del cambio. Voy a regresar un poco para que vean los otros esquemas. Los más tradicionales serían, en lugar de capturar, sería jugar sencillamente E3. Después de la jugada E3 ya se amenaza. Por ejemplo, si el negro se equivocara con una jugada como A6, que sí puede tener una idea, pero en este momento no se fijó que ya le pueden capturar el peón central. ¿Por qué? Porque ya no va a existir la ganancia de la dama con alfil B4 porque el rey se puede mover. Y entonces ahí sí está perdiendo material. Entonces en el momento que juega E3 el blanco, hay que entender que ese peón ya corre peligro. Aquí hay dos jugadas muy comunes. Una es alfil E7 y la otra, la que yo recomiendo mucho, es jugar con C6. ¿Y cuál es la idea de C6? Pues buscando que después del desarrollo de caballo F3, buscar desclavarnos. Y fíjense, ahora la dama amenaza en la diagonal clavando al caballo. Y es muy curioso porque hay varias partidas donde al blanco se le olvida que la dama de A5 tiene un ataque en rayos X al alfil de G5. Y entonces en ocasiones llega a suceder que este alfil se les llega a olvidar. Por ejemplo, aquí me gusta esta variante con las negras porque aquí el blanco tiene que jugar muy exacto. Y realmente para encontrar el movimiento más exacto necesita tener ya tener un buen nivel. Por ejemplo, la jugada que más se recomienda aquí es una jugada que se supone contra los principios de apertura. ¿Por qué digo se supone? Recuerden el comentario que les hice ayer, que ya cuando se tiene un fuerte nivel, o como decía Carlsen,
que ya los grandes jugadores saben cuándo romper las reglas. Y aquí, por ejemplo, esta sería una ruptura de una regla. ¿De cuál regla se está rompiendo? De no mover 2 veces la misma pieza en la apertura a menos de que sea necesario. ¿Sí? Aquí se supone que tenía que haber completado el desarrollo, pero en realidad esta es la jugada correcta, ¿sí? Para evitar lo de la clavada, y si las capturas aquí, la dama estaría amenazando al alfil, tendría que cambiar y el caballo retomaría en C4, pero realmente aquí ya estamos poniendo al blanco a que tenga que encontrar jugadas buenas. Por ejemplo, las jugadas normales que se hacen mucho en el gambito de dama, alfil D3 sería un error, porque ahora el negro captura y después de alfil por C4 viene la jugada caballo E4, aprovechando la clavada absoluta del caballo de C3, porque el rey está en E1, y aparte estamos amenazando, como les digo, que en muchas ocasiones este alfil se olvidan que el caballo, y al abrir la fila 5, la dama también lo está amenazando. Ahora estamos amenazando caballo por G5 y caballo por C3 ganando material. Entonces se tiene que tener mucho cuidado y jugar diferente. Esta variante que les comento en este orden se llama la variante Cambridge Springs, que se juega mucho y grandes jugadores la han hecho, ¿verdad? Hay una de las líneas, por ejemplo, aquí jugando caballo D2, alfil B4, siguiendo molestando, y a dama C2 viene una jugada muy interesante, caballo E4. Después de caballo por E4, pero vean cómo el alfil está atacado. Aquí tienen que jugar un movimiento, ya sea quitarlo, que sería lo más correcto, porque protegerlo no sería tan cómodo. Aquí alfil H4 o alfil F4, ¿verdad? Si alfil F4 el negro se puede enrocar, alfil E2, y aquí las negras tienen una buena jugada, E5, rompiendo, ya que sí capturan caballo por E5 y el peón D4 nunca puede ser capturado porque tiene la amenaza de alfil por C3 jaque. Por ejemplo, vamos a ver si capturaríamos en C3 y después de dama por C3 jaque, nos vamos a comer la torre con jaque, ¿verdad? Entonces, tácticamente o indirectamente estamos defendiendo al peón. Aquí el blanco se puede enrocar y entonces ya hay una amenaza tanto con caballo como con dama. Aquí el negro puede hacer alfil por C3, B por C3. Si cambia damas, el final pues se queda con peones doblados y ya no hay posibilidades de ataque para las blancas, ¿verdad? Entonces, por eso toma con peón y aquí hay dos jugadas muy interesantes. Una es alfil F5, que le da buen juego al negro, y otra sería una celada. Recuerden lo que comentamos ayer, una celada es una trampa, pero si el otro no cae, no pasa nada, es una jugada útil. Y a diferencia de lo que llamamos en México mucho la palabra coyota, la coyota es, voy a poner una trampa y si no cae yo quedo mal. Eso, aquí no, aquí es una jugada normal, torre 8, y había quien me dice por qué creen que sea una trampa. Dama por E4 sería un error. Porque el caballo negro va a F3. No, porque me lo como con dama por F3. Si tú me juegas caballo F3 jaque, la dama se lo come y gracias, me gané una pieza. Porque la dama se puede comer en una fiesta. Está oculta la trampa, no es sencilla. Bueno, se las voy a decir para poder seguir avanzando. Fíjense qué clase de jugada le hace ahora. Alfil a F5. El alfil está defendido, pero indirectamente. Si lo captura, ahora sí vean lo que está sucediendo entre la dama de A5 y la de F5, que están atacadas a X. Entonces ahora sí quitamos el caballo a F3. Nos come y nos comemos a la dama de F5, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que después del alfil F5 puede jugar dama D4, pero después de torre D8, aquí el blanco tiene que hacer, la dama ya está perdida, pues llevarse dos piezas, ¿verdad? Será el alfil por D5. Pero como les digo, realmente esta variante es muy interesante, la variante Cambridge Springs. Vamos a ver ahora otra de las variantes que se utilizan mucho, que también es jugando, por ejemplo, E3, y entonces jugando en este momento, esa sería para el Cambridge Springs, ¿verdad? Pero también se puede jugar alfil E7. Bueno, voy a regresar un poco. Después de estas líneas, aquí vamos a ver la otra línea, que es la jugada que durante muchos años en las partidas de Alekhine, Capablanca, podemos encontrar numerosas partidas y partidas sumamente interesantes. Aquí por lo regular se juega E3 y aquí hay una jugada que pusieron de moda y la juega mucho Kasparov, los grandes jugadores. Es una jugada para ganar un tiempecito que en unas líneas va a ser necesario. Por ejemplo, aquí se juega alfil H6. Pero vamos a ver, si no juega H6, si se enroca corto, fíjense porque es una sutileza para jugar este sistema, ¿verdad? Porque cuando hagan B6 se captura,
se cambian y luego se hace caballo por D5 y alfil D3. Y cuando hagan alfil D6, se hace dama C2 y se está atacando al peón de H6. Por eso, quien quiera jugar este esquema, hace primero la jugada H6 para no perder ese tiempecito, ¿verdad? Entonces, antes de B6, en este caso, hace H6, alfil H4, enroque corto, caballo F3 y B6. Como pueden ver, en el gambito de dama, el alfil de C8 se queda bloqueado por su peón D6, por eso busca otro horizonte. Juega B6 y en algunos de los casos, si las blancas no cierran la diagonal de H1 a otro, el negro puede capturar y hacer alfil B7 y luchar por esa diagonal. Por ejemplo, aquí lo correcto es tomar para tratar de cerrar esa diagonal al alfil. Si juega alfil D3, el negro podría capturar y jugar alfil B7. Y vean cómo buscó otro horizonte. Entonces, lo más normal en este tipo de posiciones es capturar C por D5, caballo por D5, cambiar alfiles y luego simplificar y seguir el desarrollo, ¿verdad? Aquí hay una partida, por ejemplo, que jugó Bobby Fischer con blancas contra Boris Spassky en el match del siglo, que fue con esta variante, ¿verdad? Hicieron C5 y dama A3. Y se manejan esquemas sumamente interesantes con este tipo de posiciones. Ahora clava el peón, el blanco juega posicionalmente, sigue sacando sus piezas, pero realmente son juegos bastante interesantes. El gambito de dama es, como les digo, es una de las aperturas que mayormente se adopta. Realmente yo recuerdo que yo la adopté siempre en mis inicios y yo la recomiendo mucho. Al igual que recomiendo jugar E4 y que las negras cuando es de iniciación, el niño, el joven, no importa, aquí no es por edades, sino por niveles, que primero jueguen, por ejemplo, la lucha por el centro, ¿verdad? Ya cuando se tenga ya un nivel más alto, entonces ya pueden elegir la apertura que vimos ayer, la India de Rey, pero como les comentaba ayer, es difícil a veces comprender alguien que inicia cómo cederle todo el centro al blanco, por ejemplo, la variante de 4 peones, y el gambito de dama es más fácil entender las jugadas, porque se lucha por el centro, cada jugada tiene una idea en el centro, y no se permite que el otro no lo controle, ¿verdad? Por eso es ampliamente reconocido. Bueno, voy a mostrarles una partida bastante excelente con el gambito de dama. Es una partida jugada por Alekhine contra Yates. Y fíjense bien, es unas partidas modelos donde Alekhine juega con las blancas y logra derrotar a Yates de una manera posicional y al final con una belleza. Sí, y aquí les voy a hablar un poquito, ¿no?, de la estrategia y la táctica. Estrategia en ajedrez es muy diferente a la vida común, a las otras áreas, a los otros rubros de la vida, ¿verdad? Porque normalmente estrategia y táctica parece como si fuera lo mismo. En ajedrez es muy diferente. Estrategia es, y hay una definición muy sencilla que dicen que estrategia es hacer algo cuando no hay nada que hacer. Y no es que no haya nada que hacer, sino se supone cuando no, las piezas no están chocando, cuando no hay sacrificios, cuando no hay entregas, y hay que hacer planes profundos, hay que mejorar las piezas, a eso le llaman estrategia. Y táctica es cuando ya hay que calcular variantes, ya hay sacrificios, ya hay entregas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí fue una magnífica partida estratégicamente, pero que después culminó con una combinación. Y entonces van de la mano. Un jugador, por ejemplo, necesita jugar bien la estrategia, pero también tiene que jugar bien la táctica, porque normalmente, y casi se los puedo asegurar que en el 90% de las partidas que yo he visto de corte posicional, gracias a que jugó muy bien posicionalmente, a que acomodó bien sus piezas, a que logró pequeñas ventajas, las fue incrementando, eso le dio la oportunidad de hacer una combinación. Y si no sabe combinar, pues no va a poder aprovechar esa ventaja. Por eso tenemos que estudiar estos dos grandes rubros, tanto estrategia como táctica. Bueno, ahorita les voy a decir, todo lo que estamos viendo ahorita es estrategia, desarrollo de piezas, la columna, y aquí hace dama C2. ¿Qué es lo que está haciendo el blanco? Está tratando de aguantar su desarrollo del alfil de F1 por si le capturan, hacerlo de una jugada. Pero hace las jugadas útiles, ya que no encuentra una jugada útil, ya lo va a desarrollar. Como en este caso, el negro no le toma, y cuando ya mueve el alfil era como una lucha, a ver quién se cansa primero, si tú aguantando el desarrollo del alfil o el negro moviendo jugadas útiles. Aquí el blanco ya no vio otra jugada útil y Alekhine saca el alfil a D3 y hace alfil por peón. Le hicieron caballo D5 y aquí perfectamente se podía cambiar el alfil a E7, pero a Alekhine le gustaban las complicaciones y evitaba muchas veces los cambios de piezas. Aquí jugó caballo E4 y le hicieron esta jugada que desde el punto de vista posicional es muy mala. ¿Por qué es muy mala F5? Porque vean ahora el alfil de C8 por dónde va a jugar. Está colocando muchos peones en casillas blancas y este va a ser el objetivo estratégico de toda la partida. Aquí tiene que cambiar alfiles
dama por y caballo D2. Juega B5, otro error posicional. No es que pierda material, simple y sencillamente se va a quedar con una pieza muy mala que es el alfil de C8. Aquí Alekhine hace un excelente cambio, le cambia el alfil por la única pieza buena que tiene el negro y que está en el centro, ¿vale? Le cambia, tiene que tomar con el peón de C, si no la dama capturaría, se enroca corto y aquí las blancas juegan a 5. Y aquí fíjense cuál es el plan. Yo recuerdo que esta posición venía en un libro que se llama Test Your Positional Play. Y en ese libro nos daban nos ponían 3 continuaciones y había que escoger cuál es la mejor. Recuerdo que aquí nos decían, el blanco puede jugar dama B3 para presionar los peones del flanco de dama, o plan B, llevar el caballo de D2 a B3 y a C5 para cambiarlo por el de D7, y si no lo cambia, tomar de peón para quedar con un peón pasado. Y recuerdo que el plan C era llevar ese mismo caballo a C5, pero si no lo cambian, tomar con dama para dominar la columna C. En realidad, el más fuerte es el plan C, porque el plan, vean, el plan A de dama B3 sería un error garrafal porque realmente no amenaza nada. El peón está envenenado. Si se lo come, le hacen alfil a 6 y miren, el alfil malo va a salir con un premiazo, se va a comer una torre. Entonces, el A se eliminaba y vamos a ver lo que hizo Alekhine. Caballo B3, A4 y caballo C5. Y el plan B era tomar con el peón, que también es muy malo porque permite la movilidad al negro en el centro. Aquí Alekhine juega muy, se apodera de la columna, se dobla, alfil A6 amenazando alfil C4, por eso coloca su caballo en una casilla inexpugnable y aquí podemos hablar de lo que les comentaba, del valor de las piezas. El caballo de las blancas vale más de 3 y el alfil del negro vale menos de 3. Entonces, obviamente el caballo no pretende cambiarse por ese alfil. Ese caballo que domina muchas casillas, que tienen control del centro, pues vale mucho, ¿verdad? Ahora aquí jugaron torre B8, realmente no se puede cambiar porque hay un detalle táctico. Si cambian todas las piezas, las torres, ahí existe un caballo C6 donde va a ganar material. Amenaza dar un doblete y amenaza el peón de B4 y ganaría material. Entonces no se puede cambiar las torres, tuvo que jugar torre B8 y fíjense lo importante aquí de lo que es buscar la armonía, que todas las piezas jueguen. Recuerden que el ajedrez es un juego que simboliza la guerra, como les comenté en la primera clase. Tenemos que ver que todas nuestras fuerzas jueguen y ya estamos en la parte final y fíjense que el rey no está haciendo nada. Y vean de qué manera Alekhine juega F3, F4 sería un error garrafal posicional. ¿Por qué? Porque la casilla F4 la necesita para su rey. Si yo hago F4, mi rey no va a poder jugar porque recuerden que las casillas blancas las controla el alfil. Entonces F3 es una jugada muy buena y F4 sería un error. Ahorita van a ver cómo va a desarrollar. B3, obviamente cerramos porque el negro no tiene contrajuego y se lo cerramos. No hay que darle ninguna columna. Ahora viene H6 y jugamos rey F2. El rey también es pieza y el rey en el final recobra toda actividad. Hay libros que comentan que ya en el final le dan un valor de 5 unidades. Juega rey H7, juega H4 y ahora fíjense el rey cómo lo va utilizando. Aquí les digo, si alguien no piensa en la armonía de sus piezas, podría intentar un ataque rápido con sus 2 torres olvidándose de su rey. Pero vean cómo lo primero que va a hacer es colocar al rey y van a ver cuál es la pieza que va a definir la partida. La partida continuó torre C7 y ahí estuvo achicando, amenaza el peón D6 y ahora ya hace rey F4. Le hicieron rey G8 y ya logró todas las ventajas el blanco. Aquí ahora lo que le hace falta es doblarse en la 7ª fila para incrementar sus pequeñas ventajas para después convertirlas en una decisiva. Primero juega H5, alfil F1, sencillamente G3. No hacer G4 para no abrir la columna F. El negro no tiene columnas. Y ahora viene una jugada muy importante, torre F7, para doblarnos, ¿verdad? En algún caso me comentaron que la jugada correcta era torre D7. Yo les digo a los jóvenes, imagínense este alfil que no servía mucho, nos va a capturar una torre. Sería un error garrafal porque tendría esta jugada, ¿verdad? Por eso hace torre F7 para doblarse, después de rey H7 se dobla, amenazando el punto G7 y después de torre G8, esta posición ya viene en los libros de combinaciones. Gracias a la gran labor estratégica de las blancas, ahora va a terminar con una hermosa combinación. Y esta partida a mí me gusta como modelo para que veamos y vean la importancia de que todas nuestras piezas jueguen, de que el rey en el final, ya que las piezas enemigas no lo pueden atacar, el rey sale y el rey busca también su horizonte. Y van a ver la pieza que define la partida, la pieza que decide la partida va a ser el rey. Aquí la combinación es mediante caballo D7. Fíjense, estamos amenazando caballo F6 jaque, gracias a que el peón de G7 está clavado. Tiene que quitar el rey para que no le den el doblete, ¿verdad? Y ahora este sacrificio de caballo, que no es ningún sacrificio,
porque no lo puede capturar porque da mate, ¿verdad? Entonces viene caballo F6 y aquí tiene que jugar torre a F8. ¿Cuál es la idea? De cuando menos, si torre por peón que amenaza mate inevitable, comerse al caballo, ¿verdad? Y aquí jugó torre F8 y aquí Alekhine termina la combinación muy bello. A ver si alguien me puede decir cómo juegan las blancas y ganan. Es una de las combinaciones más hermosas del ajedrez. Y les digo que se entiende que la situación de que el rey es importante. Rey E5. No, porque te cambio torres y luego te como al caballo. No, la jugada correcta, fíjense bien, es torre por G7. Sacrifica el caballo. Y después de torre por E5 hace la jugada que hizo que el jugador de las negras, que era Jay, se rinda, que es rey E5, es la que definió la partida. ¿Y por qué se rinde el negro? Porque no puede mover la torre ni defenderla, porque si defiende con la torre, si le quita la casilla F8, pues le van a dar este mate. Y entonces vean qué bonito, terminó la partida después del rey E5. Y vean cuál es la pieza que ayudó. Por eso es sumamente importante conocer y ver y realmente utilizar todas nuestras fuerzas y saber que en el final, pues el rey recobra toda actividad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver un último ejemplo. Es otra partida, también muy conocida, que trae un legado, es una partida entre Capablanca y Alekhine. Pero bueno, como es de esta misma variante, mejor voy a hacerles una introducción de lo que es el gambito de dama, pero que hay otras variantes muy interesantes y se los voy a mencionar para que sea diferente, ¿verdad? Hay otra variante que se juega mucho, que es la eslava dentro del gambito de dama, que las negras en lugar de jugar E6 juegan C6. Y en verdad ha habido un desarrollo en este tipo de líneas que en verdad yo de pronto me sorprenden las jugadas que llegan a acontecer. Hay, por ejemplo, recuerdo en algunas ocasiones que el negro juega una 6, ¿no? Una 6 y en un momento dado sacan este alfil, por ejemplo, un alfil F5, viene un dama B3 y de pronto vi que en algún caso de pronto había un torre A7, no en este momento exactamente, ¿verdad? Porque de pronto la verdad a mí me sorprendió que una jugada así fuera buena y en muchas posiciones de eslava es increíble, pero esa jugada es buena, ¿verdad? Y la explicación cuál es, que dice, bueno, si la dama va a estar atacándome a mi peón, ahí va a estar sujeta, pues yo puedo poner una torre que vale menos para defender el peón. Y hay muchos tipos de jugadas aquí que realmente son sumamente interesantes. Por ejemplo, aquí, pues se puede jugar a 6, se puede jugar diferente, pero bueno, vamos a ver las líneas principales, que después de caballo F3 puede jugar E6, caballo C3, que ya estaríamos en la semieslava, ¿verdad? Caballo F6, y aquí pudiera venir la jugada alfil G5 o E3. Fíjense que la jugada alfil G5 va a traer complicaciones bastante grandes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a entrar en un sistema llamado Botvinnik, donde las negras van a querer quedarse con un peón. Por ejemplo, esta es la jugada más tranquila para entrar a la variante Cambridge Extreme. Con esta transponemos a lo que les comenté al principio. Pero con este orden, las negras pueden jugar D por C4. El blanco a C4, B5, y aquí las blancas juegan E5, se juega H6, alfil H4, caballo, G5, y aquí se sacrifica el caballo. ¿Por qué? Porque después de esta clavada lo va a recuperar, se juega caballo BD7, y aquí hay muchísimas partidas. Hay un gran maestro que es especialista, que ha estado mucho en México, que es el gran maestro Chirov. Chirov ha jugado muchísimas ocasiones esta posición con excelentes resultados con las negras. Entonces, ahora nada más para terminar, vamos a ver un ejemplo de un modelo de esta partida, que es una partida del gran maestro Polugajevsky contra el gran maestro filipino Eugenio Torre. Fíjense que después de esta posición, jugó H6, como les dije, sacrifica en la pieza y luego la va a recuperar, ¿verdad? Hace alfil B7. Juega G3, C5 y cierra la diagonal. Y aquí, como pueden ver, vean, y aquí lo que comentan los autores, que dicen que al jugador que le gusta jugar peón dama para entrar a posiciones sencillas, obviamente esto lo va a evitar, porque aquí, en verdad aquí viene una gran cantidad de complicaciones y demasiada táctica, ¿verdad? Entonces al jugador que le gustan los caminos posicionales debe evitarlo, ¿verdad? Aquí jugó caballo B6, que es un error, y vean la jugada que hace el blanco. Sacrifica la torre de H1. Le cambian damas, torre por, y captura alfil por H1. Pero fíjense qué es lo que está buscando. Aquí va a jugar E7, con admiración, y le hacen A6, ¿verdad? Porque está tomando el peón de B5. Juega H4, doble signo de admiración, no come al alfil, el alfil lo deja, que si quiere lo saque H6, el peón de 7 vale oro. Ahora juega F4, ¿y cuál es la compensación que tiene el blanco? Es cierto, tiene material de menos, pero díganme cuándo va a jugar esta torre.
esta torre no va a poder salir por ningún lado. Y la torre de A8 tampoco se va a poder mover porque si no vendría una torre de 8 mate. Entonces vean qué bonito sacrificio. Hicieron B4 y aquí juega torre de 6, atacando al caballo. Le jugaron torre B8 y ahora retira el caballo. Aquí ya cambia alfil, toma con el peón F y vean increíble la estructura de peones, ¿no? Viene H4, G5, F6 y E7. Y las blancas ganaron esta partida. Hay una torre de menos, pero no está jugando. Vean lo que les comentaba, que el valor relativo de las piezas, ¿verdad? Que las piezas valen de acuerdo a la función que estén ejerciendo en el tablero. Esa torre que está en H8 no vale 5, porque no tiene juego, obviamente vale mucho menos, ¿verdad? Bueno, aquí se continuó con caballo D5, alfil por C4, y esto es lo mejor que pudo hacer, regresar material para comerse los peones, ¿verdad? Pero después de torre F6, torre F8, vino caballo E3, alfil, y aquí la compensación por la calidad, porque realmente nada más es una calidad, y tiene varios peones, ¿verdad? Y aquí realmente el blanco está muy bien, no cambia piezas y va a avanzar sus peones, ¿verdad? Fue caballo D5, rey D6, ya cambia, y ahora decían que era mejor alfil por D3, pero a la postre tomó, aquí fue un pequeño error, y aquí le hicieron esta que es muy buena para, obviamente forzó a la simplificación, le capturan, y aquí juega jaque, aquí tenía que haber avanzado H6 directo, pero bueno, da jaque, le hacen rey E5, G4, y aquí el negro tenía que buscar el contrajuego con su peón. Vino a atacar esos peones y ya quedó perdido, porque ahora le avanzan, si peón por peón, peón por peón, o sea, si F por G6, y el peón está llegando a G7. Jugó rey E3, y ya los peones quedan pasados, y aquí podía haber jugado H6 y cubrirse con el alfil, pero prefirió escapar con su rey, y después hace H6, y aquí se acaba la partida, ¿sí? Bueno, con esto terminamos, les digo, realmente el gambito de dama son muchísimas variantes, hay demasiado material, hay muchos libros, es más, hay libros que solo hablan de una sola variante, imagínense, ¿no? No es tanto del gambito de dama, sino que este libro del sistema Merano, un sistema que también se juega mucho de la eslava, y libros completos de una sola variante, porque en realidad es muy complejo. Pero básicamente les mostré lo que más se juega y algunas de las ideas, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora a la apertura inglesa, ¿verdad? Que también es una apertura cerrada, una apertura de corte cerrado, donde también es de corte posicional, ¿verdad? Vamos a... Aquí tenemos, déjenme abrir aquí el archivo, y es sumamente interesante también, ¿verdad? Normalmente la apertura inglesa, para muchos jugadores pudiese llegar a ser una siciliana invertida. ¿Por qué comento esto? Porque fíjense cómo comienza C4, y una de las jugadas con más popularidad para las negras es jugar aquí E5, y fíjense cómo estamos en una siciliana invertida, con un tiempo de ventaja para las blancas. Y en muchos de los esquemas, estudiar la siciliana, por ejemplo, ayuda mucho para los jugadores que juegan inglesa. Entonces, por ejemplo, para estos esquemas se repiten mucho. Vean, es como si hubiera jugado E4 y C5, ¿verdad? Cuando las blancas hacen E4 y C5, se llega a este tipo de posiciones, y ahora vean cómo se puede jugar caballo C3, lo normal es caballo F6, y el blanco hace G3, ¿verdad? Trata de fianchetar su alfil. ¿Por qué? Porque el peón de C4 obviamente le está cortando la actividad. Entonces busca su horizonte con el fiancheto, y aquí se puede transponer esquemas de la siciliana dragón por medio de este D5. Si juega D5, vamos a llegar a esquemas de la variante dragón de la siciliana. Se juega, claro que aquí tiene un tiempo de más, por eso las blancas no juegan los esquemas normales, sino aquí retiran el caballo, esquemas posicionales, donde un tiempo no vaya a tomar parte en la lucha, ¿verdad? Porque el juego es más tranquilo, y entonces ese tiempo que tienen de ventaja las blancas no vaya a significar mucho. Si el juego está abierto un tiempo, en juego abierto puede significar mucho. Normalmente se juega así la línea, y fíjense, estamos en una dragón con el esquema posicional, ¿verdad? Y esto se ha jugado en muchas ocasiones. Hay partidas de Topalov, Nakamura y demás. Ese es un esquema sumamente interesante. Vamos a ver qué otro esquema se adopta mucho con la inglesa. Como les digo, normalmente sí si ambos jugadores pueden transponer, por ejemplo, después de C4, muchos jugadores que juegan gambito de dama juegan E6. Y aquí hay una situación que si el blanco juega D4, ya estamos en el gambito de dama, ¿verdad? Entonces, para que sea inglesa, por lo regular es que el peón de D2 no vaya a D4, porque entonces ya transpondría a otras aperturas de peón dama, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué otra cosa se puede hacer. Caballo a F6. Por ejemplo, los jugadores que jugamos India de rey, pues vamos a jugar el mismo esquema, no importando el esquema que juegue el blanco. Yo voy a jugar caballo F6, voy a hacer G6, voy a jugar alfil G7,
y hacer D6, ¿verdad? Juego mi mismo esquema, no importando. Ahora va a haber una diferencia. Si el blanco hace D4, transpone a India del Rey. Y si el blanco juega con D3, que es totalmente teórico, sería estudiado por la inglesa. Fíjense bien aquí. Después de caballo C3, viene G6, yo buscando el esquema de India del Rey, G3, y esto se ha jugado muchísimo. Y aquí repito, si se hace D4, ya es India del Rey. Viene caballo F3, D6, enroque corto, caballo C6, a mí me gusta jugar con este movimiento, y si D4, ya entramos a lo que estudiamos el día de ayer, la India del Rey. Pero aquí se juega mucho D3. Entonces el blanco juega D5, pero ahora si se fijan en esta posición, es otra vez una siciliana invertida, pero una siciliana cerrada. Igualmente aquí el blanco tiene un tiempo de más. Esta posición se llega muchísimo con colores invertidos y en este caso le tocaría jugar, por ejemplo, a las negras, que en este caso sería, como les digo, sería un tiempo que ahora tiene el blanco, pero esta es una siciliana cerrada. Bueno, vamos a ver aquí los planes. ¿Cuáles van a ser los planes? El plan del blanco es darle vida a este alfil, tratar de que este alfil de G2 pueda luchar en esta gran diagonal, ¿verdad? Este es el alfil que para este esquema vale oro. Fíjense cómo coloca sus peones de tal manera que el alfil pueda tener esta diagonal abierta. Y entonces va a intentar planes como jugar torre B1, B4, B5, y el negro va a tratar de quitar su caballo y planes con F5 y demás. Los esquemas aquí normales serían torre B1, A5. Si A3, H6, para poder jugar alfil E6, ya que si alfil E6 nos podrían molestar con un caballo G5. Entonces, hacemos una profiláctica, hacemos H6, B4, se cambian peones y después el desarrollo, ¿verdad? B5, caballo E7, si alfil B2, dama D7. Y vean, esta jugada es muy importante para las blancas porque quieren conservar a su alfil. La amenaza es alfil H3. Y entonces lo quitan por si viene alfil H3, jugar alfil H1, ¿verdad? Que a la postre el negro juega alfil H3, alfil H1, y ahora viene caballo G4 con la idea de mandar los peones, ¿verdad? Quiere hacer B, quiere hacer F5 y demás. Aquí también hay otro esquema que yo he jugado en esta posición que también se me hace muy interesante, el caballo por H5. ¿Y cuál es la idea? Hacer F5 y F4. Pero también caballo G4, como en este ejemplo se ha jugado, viene dama B3 y aquí se puede jugar tanto rey H8 como rey H7. ¿Para qué? Para quitarnos la dama, nos está amenazando indirectamente en esta diagonal hacia el rey. Como ustedes pueden ver, si hago F5, pues podría venir un C5 y molestar. Por eso se hace una jugada profiláctica, adelantándonos, avanzando el rey, ¿verdad? Y entonces en este momento, vamos a ver, aquí nos quedamos, déjenme mover. Después de rey H8, torre A1, trata ahora de la columna que ella abrió pelearla y las negras vienen a defender su peón de A7. Puede venir caballo de 5, que fue una partida, se cambiaron caballos y viene la jugada de F5. Y son los esquemas normales. El negro por el flanco del rey. Si recuerdan lo que vimos ayer de India del Rey, se parece mucho a estos esquemas, ¿verdad? El blanco juega por el flanco de dama y las negras buscan contrajuego en el otro flanco. Vean, manda todos los peones, G5, torre C1 y ahora protege. Torre A7 y viene el ataque por parte de las negras, ¿verdad? Dama A4, dama D8, evitando los cambios y aquí fíjense lo interesante de esta posición que hubo un momento dado, en este momento se hizo un C5 que normalmente no se puede hacer, pero aquí hay un tema que si captura el paso, existe un dama B6 como fue en la partida. Y aquí aparentemente el negro resuelve sus problemas. Le tomaron, pero ahora juega dama B6 tomando la torre y amenazando mate en F2. Vean cómo la dama amenaza el punto F2 y la torre de A7. Aún así se defendió muy bien. Se defendió muy bien el blanco y jugó alfil de 4 para no perder mucho material y encontró compensación en los peones, ¿verdad? Ahora vean cómo el peón de B7 está duro. Le hicieron D5 y aquí hace dama C8. La puede capturar con alfil, pero ¿qué pasaría? Que el peón captura y vendría otra dama. Aquí se jugó torre F8, dama por H3, G4, la dama se regresa y bueno, detrás estos movimientos voy a avanzar un poquito rápido, realmente ya la apertura pasó, pero para que vean, fue un esquema muy interesante, pero que a la postre, es una partida entre Sur contra Calejín, ¿verdad? Dama H2, rey F1 y después de alfil E3, da su jaque, se mueve el rey y aquí ya va a dar mate en G1. Realmente aquí el que logró vencer es el negro. Pero este tipo, como les comento, este tipo de esquemas se juegan muchísimo. Vamos a ver ahora otro tipo
tenemos, por ejemplo, les voy a mencionar, hay un sistema que se llama el sistema Botvinnik con la inglesa que se está poniendo de moda, les voy a explicar cuál es. Hace poquito jugué una partida en el 2020 en un torneo presencial en Charlotte, yo con negra voy a voltear el tablero y fíjense cómo yo juego para India del Rey, pero las blancas juegan así con E4, aquí juego C5 y esta es la idea del sistema Botvinnik. Fíjense cómo después de caballos D3 y vean el esquema, invariablemente juegan así, independientemente si yo juego con C5, con E5. Y este esquema ha sido adoptado mucho, también aquí en México se juega muchísimo, en roque corto y en roque corto. Torre B8, ahora el negro va a tratar de jugar por el flanco de dama, de donde tiene una ruptura en B5, viene H3 y caballo E8. Fíjense, esta es una idea que vi. ¿Cuál es la idea? Como ya estamos en una partida posicional, el caballo de F6 va a venir a luchar por el punto D4. Mi idea es jugar caballo C7, llevar este caballo a C7 y de C7 a E6 y de E6 tratar de luchar por la casilla D4. Entonces una idea interesante, me jugaron alfil 3 y caballo C7. Yo permito que hagan D4 y aquí protejo con B6. Aquí lo que también estoy tratando de hacer en algún momento dado, voy a intentar E5 para ya sea que cambie o avance, quedarme con una base de operaciones en D4. Aquí me avanzó con D5 y ahora empiezo a atacar el flanco de dama. Inmediatamente juego B5, C por B5, caballo por B5 y aquí fíjense cómo voy a jugar con mis piezas, todo por el flanco de dama, ¿verdad? Y aquí voy a buscar, aquí molesto con la torre, aquí me hizo dama 3 y va a perder material, ¿no? Porque aquí tengo este detalle que el peón de B3 está clavado y entonces gané calidad, me regreso y de pronto sacrifico la calidad, la regreso, pero me quedo con un peón de ventaja. Y si se fijan, esto es muy ventajoso porque tengo peón pasado y es un peón limpio, ¿verdad? Aquí el blanco, quizás a veces cuando juegan a defenderse una posición inferior, a veces dan mucho más, ¿cómo les diré? Más batalla porque están jugando con peón de menos, pero a defenderse. Pero aquí lo que el blanco quiso seguir atacando y vean cómo, a pesar de que yo abro la posición y yo intento, él va a querer jugar por el flanco de dama y entonces me da opciones para atacarlo, ¿verdad? Lo que quiere es con su dama venir a molestar, pero me permitió hacer estas jugadas, viene con dama C7, ahora cambiamos, captura, pero yo tomo en F2 y ahora estoy amenazando alfil F1. Y le comento esto porque realmente yo no podía entrar si esa dama se queda abajo cubriendo a su rey, pero aquí ya tengo una posición muy ventajosa, ¿no? Porque ahora voy a hacer alfil F1 y ya los jaques solo tengo que quitarme los jaques, me puede cambiar damas, pero después de rey G7, F5, rey F7 abandona porque el final de peones está perdido, ¿va? Aquí prácticamente yo voy a venir por este peón, tengo un peón de ventaja y se gana la posición, pero como les digo, vean aquí la estructura que hace y esta estructura que juega, ya cuando el peón está en D3, eso es la estructura Botvinnik y la juegan, impresionantemente la juegan contra todo, muchos jugadores. Y es lo que les comentaba, por ejemplo, un jugador que no le gusta entrar a mucha teoría, de pronto puede adoptar un esquema, comprender bien las ideas posicionales, si su estilo es ese, pues podría adoptar este tipo de esquemas, ¿qué? Les digo, por ejemplo, el chessbase no lo permite, yo por ejemplo puedo poner las piezas como están situadas del blanco y me puede dar todas las posiciones que hay y van a ver que no importa cómo juegue. Por ejemplo, aquí el negro muchas veces juega, en lugar de con el peón en C5, lo juega con el peón en E5 y el blanco sigue jugando su mismo esquema, sigue jugando sus mismas aperturas y va logrando eso, ¿verdad? Bueno, vamos a otro ejemplo. Ok, C4, también se puede jugar aquí, como les digo, la línea C5. Y por ejemplo, déjenme ver si por aquí yo tenía, hace ratito estaba preparando la conferencia, tengo un libro, nada más para que tengan una idea, se los voy a mostrar. Déjenme ver, ya me lo movieron. Pero bueno, déjenme checar. Bueno, es un libro de este grueso como de la India del Rey, no sé si lo ven, si lo alcanzan a ver, de la pura inglesa, la variante simétrica. Es increíble, ¿no? Tan solo, un solo libro de la variante simétrica. O sea, imagínense, son como 600 páginas. Sí. ¿Cómo se llamaba el libro? Así se llama, La defensa inglesa, variante simétrica. Pero en inglés está, ¿eh? No, yo no lo he visto en español. Pero les digo, es un solo libro que contiene, como les digo, más de 600 páginas de una sola variante, que es la variante C4, C5. ¿Qué libro recomienda de Gambito de Dama?
Bien, yo les recomiendo, hay unos libros de Lude Pachman para que tengan una introducción que están en español. Yo lo que les recomiendo mucho es que busquen libros que les den palabras, porque si ustedes se pueden estudiar solo con la computadora y a veces la computadora no da palabras, les dice ligera ventaja, buena, mala, pero no les da palabras. Ustedes lo que necesitan es que se les explique el porqué de cada jugada. El ajedrez no hay que aprenderlo, hay que entenderlo. Entonces hay libros de Karpov, yo les recomiendo mucho unos libros de Karpov que vienen así, libros de Karpov de aperturas abiertas, de aperturas semiabiertas y de aperturas cerradas. Karpov los comenta muy bien y, como les digo, les da lo que ustedes necesitan, lo que ustedes requieren, que les da el concepto. El concepto es lo más importante. No podemos estudiar muchas partidas, pero como les digo, la computadora es muy árida, nos dice ligera ventaja, ventaja de este, ventaja del otro, pero no nos explica el porqué de cada movimiento. Entonces les recomiendo los libros de Pachman, que son 2 libros de Gambito de Dama, 2 tomos, y los libros del ex campeón del mundo, que esos son ampliamente recomendables, de Karpov. Aperturas abiertas, aperturas cerradas, aperturas semiabiertas. Son 3 tomos que les recomiendo muchísimo porque él explica el porqué de cada movimiento. Es lo que ustedes necesitan. Ahora, si ustedes están iniciando otro libro que les explica muy bien, hay un libro, no es de aperturas, pero ahí pueden estudiar apertura porque son partidas completas, que es el libro que se llama Ajedrez Lógico, jugada a jugada, porque cada jugada te la van explicando, eso para iniciación, ¿verdad? Pero ahí pueden practicar las aperturas, pueden ver cómo se juega, y lo que les digo, lo más importante es que reciban palabras, necesitamos oír palabras, esto se hace por esta idea, no nada más, sino que tengan conceptos. Cada movimiento tenemos que saber por qué se hace, ¿verdad? Bueno, en la presente ejemplo, vean cómo es la inglesa simétrica, el otro está copiando, y vean, es una posición simétrica. Caballo F3, caballo a F6. Enroque corto. Y aquí, por ejemplo, se puede jugar con D3 y D6. Y fíjense cómo, increíblemente, ya llevamos 7 jugadas y no, van a ser mucho más que simétrico. A3, A6. Torre B1, torre B8. B4 se captura y manda B5. El blanco captura y fíjense, vamos en la jugada 12 y todavía permanece la simetría. En la 13 alfil de 2 y alfil de 7. Aquí ya el blanco jugó dama C1 y en esta partida las negras eligieron torre E8 para que recuerden que el alfil de G7, el alfil fianchetado, que es el que lucha por la diagonal, ¿sí? Lo que está tratando aquí de hacer torre 8 es tratando de conservar el alfil. Por si le hacen alfil H6 como le hicieron, entonces jugar alfil H8. Viene H3 y entonces aquí ya las negras jugaron D5, D4 y ya se transpone a otros esquemas. Voy a regresar un poquito para que vean lo que se juega muchísimo también en este tipo de posiciones. Se llega a hacer caballo F3, caballo F6, enroque corto y enroque corto la jugada D4. Contra D4, fíjense que si en las negras vi una partida de Nakamura que jugó D6 y si el blanco juega D5 ya estamos en la India de Rey. La India de Rey que vimos ayer que el caballo amenazaba al peón de C4, vimos una partida mía y demás. Aquí juega caballo D2 y entonces las negras juegan con A6 y torre B8 se transponen. Entonces, mucho cuidado porque hay muchas transposiciones de la inglesa aperturas de peón dama, nada más para su estudio, ¿verdad? Pero se supone que aquí con D4, si capturan caballo se cambian caballos, todavía lo estudia en la defensa inglesa, se hace D6 y aquí hay una partida que me llamó la atención, aquí la mayoría de jugadores juegan dama D3, ¿sí? Pero vi una partida del gran maestro Kanda que jugó esta jugada que parece agresiva, pero en realidad un maestro internacional cubano lo castigó bien, le empezó a jugar por el flanco de dama, empezó a desarrollarse y de pronto la dama no logró mucho, ¿verdad? Fíjense cómo el desarrollo aquí ya cambió, pero ¿qué sucede? Que ahora al hacer ese cambio el alfil de casillas negras, de las negras queda muy fuerte, ¿verdad? Entonces empezó a presionar, cambió torres, después de alfil B2 se rinde el gran maestro Granda. ¿Por qué? Porque va a perder los peones cuando mínimo el peón de A2 se queda el negro con pareja de alfiles y tiene una posición muy fuerte, ¿verdad? Es una forma de jugar. Les comento, normalmente en lugar de jugar el dama H4, dama D3 es más jugable y obviamente si alfil F5 va a ser E4. Se supone que hay una partida jugada en el Campeonato Nacional Abierto en México que se celebró en el 2015 en Monterrey, donde el gran maestro Emilio Córdoba, que es un jugador que con blanca siempre juega
posicional y realmente utiliza muchísimo esta apertura. Realmente Córdoba ha estado muchos años, vivió muchos años en México y es uno de los jugadores que siempre opta por los esquemas posicionales, ¿verdad? Entonces aquí él lleva blancas contra Macieja, que Macieja también es un gran maestro de Polonia, pero realmente él trabaja cerca en Broadville y ha venido a los torneos en México, ¿verdad? Si alguien estuvo en Monterrey en este nacional, ahí los pudieron ver, ¿verdad? Ahí estuvieron jugando. Bueno, ahí rompe el negro, caballo por B5 y juega alfil F5. Dama C4, alfil E6, y vean aquí unas tablas muy curiosas. ¿Por qué? Porque entregó un peón, pero después la dama no se puede retirar tan fácil porque entonces perdería material y aquí fueron tablas, ¿verdad? Esta partida fue desarrollada, como les comenté, yo participé, recuerdo, en ese torneo, en Monterrey, fue uno de los campeonatos abiertos, ¿verdad? Que esperemos que ya la pandemia nos permita volver a tener otro, que realmente son de los, el Nacional Abierto y el Carlos Torres son los torneos más importantes del país, ¿verdad? Que pues por esta situación que estamos viviendo, pues no se han podido realizar, pero esperemos que pronto se normalice, ¿verdad? Bueno, para terminar, joven, voy a hacer una especie de conclusión de la jugada número 1. Entonces recuerden que normalmente para la que consiste el inglés es jugar con el esquema con D3 y fianchetarse, ¿verdad? Si ante cualquier jugada, por ejemplo, caballo F6, caballo C3, E6 y las blancas hacen D4, ya transponemos al gambito de dama. Entonces, para que siga siendo inglesa, por ejemplo, aquí se puede jugar este esquema, E4. Y entonces aquí es muy interesante, aquí se puede jugar tanto D5 como C5. Y hay partidas sumamente interesantes, pero esto ya viene siendo inglesa, ¿verdad? Por ejemplo, si E5, este peón avanza mucho, pero se ha jugado mucho. Caballo G8, D4, se captura y se desarrolla rápidamente. Dama E4 y F5, ha habido partidas, pero como les comento, aquí sigue siendo inglesa. Pero en muchas de las partidas yo he visto que los jugadores transponen aperturas de peón dama. Por ejemplo, a mí ahora cuando juego en línea, mucho me juegan, cuando hago G6, la mayoría de jugadores me hacen E4. Y entonces al hacerme E4, yo hago D3, y aquí fíjense la diferencia. Si quieren jugar el sistema Botvinnik de la inglesa, jugarían D3, y si juegan D4, ya estamos en la defensa india de rey. Ya transpone a peón dama, y les digo, hay muchísimas aperturas jugando C4 que después vamos a transponer a las aperturas de peón dama, ¿sí? Bueno, jóvenes, con esto termino, les digo, realmente es una introducción, como les comentaba, les digo que solo hay, y ese es un libro, hay varios libros de una sola variante, ¿verdad? Pero cuando menos creo que van a tener una idea de estos esquemas de inglesa, y como les digo, traten de buscar libros que les den palabras, que traigan conceptos, y hay muchos libros, pero busquen precisamente eso, ¿verdad? Y libros que vayan de acuerdo a su nivel. Realmente ahorita el problema que tenemos en el ajedrez actual es que ahora tenemos exceso en PDF, hay una cantidad de material impresionante. Entonces ahora el problema es cuál libro estudiar. Yo les comento que hace muchos años, y me platican generaciones anteriores a la mía, que antes llegaba un solo libro y que hasta los jugadores que lo tenían lo escondían para que los demás no lo estudiaran, ¿verdad? Y tener ventaja así. Ahora en verdad, en internet y en el formato PDF, están los libros que ustedes quieran, pero sí el problema ahora que existe es que hay que saber qué libro va de acuerdo a su nivel, porque si ustedes estudian un libro que no va de acuerdo a su nivel, pues no les va a servir, al contrario, lo puede frenar. Entonces ahora hay que buscar libros, si ustedes son de iniciación, libros más sencillos, y por ejemplo, pues, si quieren iniciar con el gambito de dama, busquen los libros de Pachman, y en general yo voy a tratar después de ponerme de acuerdo con Sergio Sánchez para pasarle algún material. Si yo tengo, me parece que yo tengo estos libros de Pachman, y el material que tenga junto con las partidas que les voy a mandar, les podría mandar 2 o 3 libros y después pónganse de acuerdo de favor por correo electrónico para que les puedan hacer llegar estos libros, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos ya la clase. Igualmente, muchas gracias por tu participación, muchas gracias a la FENAMAC por tomar esta iniciativa, a la Asociación de Oaxaca, presidida por Sergio Sánchez, que realmente ahorita yo creo que este tipo de cursos, por la situación de la pandemia, pues realmente pues son bastante útiles, ¿verdad? Ya que la gente pudiera aprovechar ahorita su tiempo, y pues felicidades por este tipo de iniciativas y muchas gracias a todos los participantes. Está por ahí Sergio Sánchez. Maestro, pues muchas gracias por colaborar con Oaxaca. No es la primera vez que lo hace. La vez hemos tenido la oportunidad de haber trabajado en otros tiempos, pues ha sido algo favorable, ¿no? Algo que usted ha apoyado, ha impulsado de manera favorable el ajedrez oaxaqueño. Recuerdo de una generación juvenil e infantil que estaba aquí en Oaxaca que usted pudo impulsar de una manera muy interesante, así que le agradecemos todo el conocimiento que siempre ha compartido con Oaxaca.
sabe que usted es un gran amigo. De hecho, no sé si todos sepan, pero bueno, el maestro Martín ha jugado por el estado de Oaxaca en los últimos años, así que es una persona que quiere a Oaxaca y pues bueno, el sentimiento es mutuo. Tenemos aquí a la Comisión del Deporte para que también den sus palabras de este cierre de curso.